Hola, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por las personas que en este momento ya están conectadas a nuestro webinar del día de hoy. Hoy vamos a hablar de sistemas de puesta a tierra en plantas solares fotovoltaicas a gran escala. A continuación, le vamos a dar una pequeña introducción de quiénes somos. Bueno, HERS es una empresa de consultoría que está formada por un grupo de ingenieros con experiencia, pues ya en muchos análisis de sistemas eléctricos. Tenemos más de 40 años de experiencia. Nuestra empresa inició operaciones en Colombia en el año 1981 con nuestro CEO Juan Manuel HERS. Posteriormente empezamos pues, a expandirnos y a abrir mercado en otras áreas, en otras partes. Ahorita contamos con oficinas en Estados Unidos, en México y en Chile. Hemos desarrollado proyectos en varias partes del mundo, como podrán ver, pues ya tenemos una gran cobertura en varios países donde hemos proyectos tanto de la parte de estudios como la parte de diseños, pruebas y puesta en servicio, bueno, y proyectos pues de todo tipo. Actualmente, pues desde Chile estamos desarrollando varios proyectos, asimismo en México y bueno, en varias partes, relacionados con la parte de sistemas fotovoltaicos. Hoy vamos a tener nuestro webinar a cargo del ingeniero José Rodrigo. El ingeniero José Rodrigo Ayaviri es el gerente de operaciones en nuestra oficina de Chile. Él es ingeniero electricista de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y tiene un magíster en ingeniería en sistemas de potencia de la Universidad de Chile en convenio con la Universidad del Valle en Colombia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de estudios, tanto de la parte técnica como económica y de planeación. Actualmente, pues, ha desarrollado ya varios estudios para la parte solar, que es el tema que vamos a hablar del día de hoy, especialmente la parte de puesta a tierra y fenómenos electromagnéticos. Los dejo con José Rodrigo, muchas gracias. Pues, la audiencia es toda tuya. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, agradecer antes que nada la asistencia, como mencionabas. Un breve slide para empezar el webinar. Bueno, el propósito de esta conferencia, este webinar, es presentar una metodología para el análisis de los sistemas de puesta a tierra en plantas solares, considerando todas las recomendaciones que emanan de la normativa IEEE hasta la fecha. Bueno, describiremos un diseño típico de una puesta a tierra en una planta solar. Así también identificaremos los desafíos, algo que creo que le vamos a dedicar el mayor tiempo en esta presentación, para desarrollar estudios y diseños de puesta a tierra en plantas solares. Asimismo, describir las técnicas utilizadas o que se pueden usar para realizar la evaluación con precisión del sistema de puesta a tierra. Antes de iniciar con el tema principal, algunas definiciones básicas para ponernos en contexto. Primero, ¿por qué hacer un análisis de un sistema de puestas a tierra? Básicamente, los análisis y estudios de sistemas de puestas a tierra permiten predecir y simular los caminos de retorno que tendrán las corrientes de tierra en caso de una falla, ya a una tierra remota. También permite evaluar la equipotencialidad y puesta a tierra de los equipos, evaluar el potencial de tierra con el fin de poder observar las áreas seguras y evaluar las áreas seguras en condiciones de falla. Y asimismo, bueno, con todo esto lograr un diseño que sea técnico y económicamente factible para la protección de las personas y protección de los equipos. Continuando con las definiciones, bueno, ¿qué es una malla de puesta a tierra? Básicamente es todos los elementos conductores que estén enterrados bajo el suelo, ¿cierto? Sean conectores, cables, varillas, que en conjunto
que logren, digamos, obtener una resistencia de una malla, ¿ya? Pueden existir varias mallas en una misma zona que no están interconectadas entre sí, entonces eso igual se presenta mucho, sobre todo en temas de parques solares. La tierra remota es un concepto bien importante que refiere a lo que es una puesta a tierra lejana cuyo potencial puede asumirse como cero y que no cause interferencia con la puesta a tierra de interés, que es el que estamos analizando. Corriente a tierra es un concepto también que se maneja mucho y que se debe tener claro. Es el flujo de corriente dispersado por una malla hacia la fuente remota y es la corriente que provoca el aumento de potencial en la tierra, ¿ya? Y es bien importante aclarar que es diferente a la corriente de falla que normalmente es la que uno utiliza como dato de entrada para determinar la corriente que va por tierra o que retorna por tierra. Y el aumento de potencial, que es básicamente el máximo potencial que se puede presentar en la tierra, en la puesta a tierra que estemos analizando, ¿cierto? Y que simplemente se podría resumir como la corriente que va por tierra, que retorna por tierra, por la resistencia de la malla. Bueno, para finalizar con el tema de las definiciones, el voltaje de paso, como muchos tal vez aquí ya conocen, pero que es bueno hacer referencia, es la diferencia de potencial que puede experimentar una persona entre dos puntos del suelo a 1 metro de separación, es decir, entre la distancia entre los pies a 1 metro de separación en condiciones de falla. ¿Listo? Es la gráfica que están viendo en su mano izquierda. Y el potencial de contacto es la diferencia potencial que puede existir cuando una persona está tocando un objeto metálico que está puesto a tierra y ocurre una falla. Sería la diferencia potencial entre la mano y el pie y la otra entre ambos pies a 1 metro de distancia. Eso, listo. Un resumen de puesta a tierra en subestaciones convencionales. Creo que es importante realizarlo. A la fecha hay prácticas bien establecidas en la industria sobre cómo hacer estudios, modelar y diseñar sistemas de puesta de tierra en subestaciones tradicionales. En general, estas prácticas vienen establecidas por dos normas particulares, que es la IEEE 81 del 2012, la cual se hace cargo de definir las metodologías para medir la resistividad del terreno, la resistencia a la malla y tensiones de paso y contacto, y la normativa IEEE 80 del 2013, que es la que básicamente aborda todo lo relacionado con el diseño de subestaciones de este tamaño, ¿ya? Son, digamos, es un estudio, un diseño bien establecido en la práctica, ya muchas empresas tienen sus metodologías, donde normalmente siempre se resuelven los inconvenientes con sistemas más densos de un reticulado mayor, ¿cierto? Siempre estas subestaciones tienden a ser menores a los 200 metros cuadrados, es decir, son subestaciones de tamaños contenidos. Normalmente las subestaciones siempre tienen también el uso de gravilla o de esta roca triturada en su superficie, es una práctica muy habitual. Y otra práctica bien habitual es el uso de aditivos en el suelo, es decir, cuando las resistividades del terreno son muy altas, hay formas de tratar el terreno para lograr diseños técnicamente y económicamente factibles para, para, para poder construir después la malla, ¿ya? Es una disciplina bien sabida y bueno, es más o menos un poco siempre el resumen o lo típico que sucede en este tipo de diseños. Empecemos ahora con el tema de las plantas solares fotovoltaicas. Muchos de ustedes seguramente han visto este tipo de generación, ¿cierto? Hablando inicialmente de pequeña escala, se puede ver obviamente en temas residenciales, también en aspectos industriales, en donde, bueno, básicamente, ¿en qué consiste? Es una serie de paneles fotovoltaicos interconectados, los cuales con ayuda, digamos, de su tecnología, transforman la energía solar en básicamente energía o potencia DC. Y a partir de esta potencia DC,
se conecta a través de la red de consumo con un inversor de CAC y se alimenta en ese punto. Es decir, siempre son básicamente y en resumen este tipo de estructuras, ¿ya? Algo diferente sucede cuando ya las plantas solares fotovoltaicas son de gran escala, que es el objetivo de este, de este webinar. Podemos ver en la fotografía una planta bastante grande, ¿cierto? Y, y aquí siempre hay bastantes cosas para considerar. La primera es que, bueno, los paneles DC de la misma forma se conectan a través de un inversor, pero se empiezan a conectar de manera escalonada a través de unos centros de transformación, los cuales elevan el potencial en baja tensión a un sistema colector en media tensión. Ya esto es básicamente, es importante entender cómo es el sistema eléctrico y cómo funciona en las plantas solares fotovoltaicas a gran escala, ¿ya? Una vez que estamos en el sistema colector de media tensión, se pueden conectar demás bloques de centros de transformación al punto de interconexión. Ya, esto es habitual en plantas de menores de 5 megas, inclusive menor de 10 megas, que la interfaz entre el punto de conexión y la generación sean los mismos centros de transformación. No obstante, en plantas de su potencia superiores a 10 megas, 100 megas, sobre los 100 megas, existe aquí en el punto de interconexión algo que es una subestación elevadora, ¿ya? Es decir, todo el sistema colector viene normalmente en un nivel de tensión de media tensión y con esta subestación elevadora se permite interconectar todo el parque solar al sistema de transmisión, líneas de 110, 220 o superiores, ¿ya? Las principales diferencias entre una malla de puesta a tierra tradicional y una malla de puesta a tierra de un parque solar son estas tres. Básicamente, la primera son las grandes dimensiones. Como ustedes pueden ver en la figura anterior, se puede pasar de una subestación de 200 metros cuadrados a parques que superan el kilómetro, inclusive los 2 kilómetros. Hemos visto casos de 5 kilómetros en su diagonal en cuanto a tamaño, ¿ya? Entonces las dimensiones de los parques son por mucho superiores a los sistemas de puesta a tierra tradicionales, lo cual presenta un desafío interesante para abordar en el área de ingeniería eléctrica. Otro tema principal es que este tipo de parques no cuenta por su, digamos, su naturaleza con una capa superficial, ¿ya? Por un tema simplemente de viabilidad económica es imposible cubrir todo el parque solar con una capa superficial que aumente, digamos, estos límites tolerables en el cuerpo. Y lo otro es que por la misma dimensiones se tiende o se espera dimensionar una malla con menos reticulado, es decir, menos densa, ya que las distancias hacen que los diseños en cuanto a costo superen inclusive los millones de dólares. Así que eh, son las principales diferencias entre una puesta a tierra y otra. Esto que les presentamos en este momento es una malla puesta a tierra digamos, de un parque solar a gran escala o utility scale, como le llaman en Estados Unidos y en el extranjero. Eh, Queremos explicarles también un poco. Normalmente, la malla de puesta a tierra del parque, en ocasiones, y dependiendo, digamos, de la ingeniería, viene adosada o conectada a la malla de la subestación, ¿ya? O la subestación elevadora. A partir de este punto, podemos ver que el sistema se compone de varias cabinas pequeñas, ¿cierto? Que corresponderían a los inversores o los centros de transformación que les comentamos anteriormente, los cuales llevan normalmente y tradicionalmente un sistema de puesta a tierra alrededor con varillas en cada extremo, ¿cierto? Y lo que normalmente se estila para diseñar este tipo de mallas es empezar a conectar este tipo de centros de transformación entre sí, ¿ya? Es decir, sale desde la malla principal un conductor enterrado que podríamos llamarlo como la puesta a tierra de media tensión, ¿cierto? Disculpe.
del parque solar y se empiezan a interconectar entre ellos. Si ustedes pueden ver, simplemente el sistema se interconecta en media tensión con un sistema de puesta a tierra denominado como el sistema de media tensión entre las cabinas de transformación, ¿cierto? Y bueno, entre estas áreas del intermedio, obviamente se encuentra lo que son los módulos fotovoltaicos distribuidos, ¿ya? También es normal ver el cerco perimetral, ¿cierto? Y considerarlo para este tipo de simulaciones debido a las inducciones o transferencias de potencial que se pueden presentar digamos, en el estudio, ¿ya? Estos sistemas básicamente siempre parten de esta forma y dependiendo de los estudios, obviamente se pueden empezar a cerrar algunos loops para ver el beneficio que hay de conectar, digamos, o cerrar estos caminos de la malla, ¿ya? Las bases para un diseño de puesta a tierra en planta fotovoltaica son simplemente siempre intentar que el reticulado de la malla sea lo más simple posible por un tema obviamente de dinero, de costo en cuanto a material y construcción, que por las dimensiones, como les comentaba, puede alcanzar grandes montos, grandes cifras. La idea es tener las mínimas conexiones posibles, pero conservando la equipotencialidad del sistema, ¿ya? Eso es bien importante porque no por hacer una malla simple vamos a obviar que los sistemas estén equipotenciales, todo, es decir, todo lo que esté sobre la Tierra que pueda estar afecto al contacto de una persona tiene que estar aterrizado de preferencia al parque solar, ¿ya? Para que todo esté equipotencial. Conexión, obviamente, a la subestación elevadora. Esto es en ocasiones. Hemos tenido casos en los que normalmente se conecta, pero hemos tenido casos en los que no se presenta esta conexión con la subestación elevadora. Y esto es parte del estudio. Se debe evaluar si esta conexión es viable, no es viable, si es recomendable. Y para, obviamente, dar un concepto respecto a la interconexión entre la malla de puesta a tierra del parque solar y la malla de puesta a tierra de la subestación elevadora. Y otro aspecto que siempre se considera para las mallas de puesta a tierra en parques solares es que el cerco perimetral se recomienda ser independiente de la malla de puesta a tierra. Esto a diferencia de los cercos perimetrales de las mallas de las subestaciones tradicionales. Y es posible que este cerco perimetral o el vallado de la malla deba estar aterrizado localmente, es decir, hacer una malla auxiliar alrededor de este cerco que no esté interconectada con el sistema de puesta a tierra principal de la planta solar. Ya estas son básicamente las directrices generales para poder empezar a hacer un diseño, un estudio en plantas solares. Entramos a la parte que tal vez es más interesante explicarles en este webinar y son los desafíos que presenta este tipo de estudios en plantas de tan grande tamaño, ¿ya? El primer desafío y uno de los más importantes es el costo de construcción. Entonces, en este ítem, la optimización en el diseño es primordial. Eh, a diferencia de subestaciones tradicionales, donde tal vez hacer un reticulado un poco más denso que en un caso que tal vez no sea tan denso, no lleva grandes diferencias de costos. Aquí sí, reticular un poquito más, un poquito menos puede significar en kilómetros y kilómetros de cable adicional y obviamente de trabajos. Entonces, la optimización en el diseño es primordial. Aquí obviamente el estudio es de mucha ayuda. El área de ingeniería también que apoye los estudios es primordial para lograr una optimización en el diseño. También tenemos desafíos en cuanto al tema de adquisición de datos, sobre todo en lo que tiene que ver por el tema de las características del suelo, lo que respecta a las mediciones y modelo del suelo, lo vamos a ver un poco más adelante, el cálculo y variación de las corrientes de falla. Esto también es habitual que en parques solares de gran escala se deba hacer una inspección bien detallada de las posibles fuentes de falla
sus retornos y entender muy bien cómo es todo el sistema de puesta a tierra, conexión de los transformadores, de la subestación elevadora, conexión de los transformadores, de los centros de transformación y todo esto. ¿Ya? Hay también un desafío que es entender las disposiciones físicas y eléctricas del sistema de puesta a tierra, la topología que hablábamos, qué es lo que se va a implementar, qué es lo que está aterrizado. Algo también bien importante, entender el diseño y cómo están aterrizadas las mesas, las incas, los string inverters, que básicamente es todo lo que podríamos llamarle el sistema de puesta a tierra de baja tensión, eh, que también es dicho como el sistema auxiliar, digamos, de todo el sistema de puesta a tierra. Es importante entender cómo se conectan entre ellos, equipotencialidad, porque todo eso nos ayuda para poder realizar un mejor estudio. Las rejas y cerco perimetrales, que lo mencionamos anteriormente, y algo bien importante, las herramientas de cálculo. Hay que entender los límites de los modelos matemáticos que existen por las ecuaciones planteadas por la IEEE de 80 del 2013 y también los límites de los software de simulación, ¿listo? Así como la implementación del modelo de la malla de puesta a tierra. No todos los software tienen capacidad de modelar este tipo de casos, este tipo de estudios, y los software inclusive que tienen capacidad de modelarlo tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de elementos, porque los sistemas llegan a ser tan grandes que la simulación puede tomar varias horas entre caso y caso, y por ende hay que hacer un balance entre modelación e implementación matemática en el software de cálculo. Entrando un poco más en estos desafíos, las características del suelo, eh, uno de los más importantes puede ser la caracterización del suelo o las medidas también del suelo para poder caracterizar el suelo. En una planta solar de gran escala es habitual que se presenten zonas en las cuales la resistividad del suelo varíe drásticamente. ¿Ya? Aquí podemos ver tal vez en el área azul, esta zona tiene una resistividad muy baja, de 75 metros. Luego el área verde sube un poco, ¿cierto? A 130, al menos la capa superficial, manteniéndose la capa inferior. Y el área violeta o morado sube bastante más en comparación con la zona 1. Entonces, normalmente en este tipo de mallas tan grandes, la capa inferior tiende a permanecer constante en cuanto a valor de resistividad, pero las capas superiores tienden a variar mucho. Entonces, es un desafío modelar el sistema considerando no solo la variación vertical que puede darse por los modelos multicapa bien conocidos, sino por la variación horizontal que podría llevar a desarrollar o a implementar modelos multizona para analizar el parque solar con esa visión. ¿Ya? Esto igual requiere o bueno, plantea desafíos en cuanto a cómo debemos medir todo este terreno y para poderlo caracterizar. En ocasiones, subestaciones tradicionales, ustedes saben, se hacen algún par de mediciones alrededor de la subestación elevadora principal, pero no es recomendable que esas mismas mediciones de la subestación elevadora sean utilizadas para diseñar el parque solar, porque como pueden ver, en una distancia considerable, el módulo del suelo puede variar, ¿ya? Y ahí es necesario o es recomendable para el parque solar hacer varias mediciones cortas en diferentes puntos del parque solar, ¿cierto? Varias mediciones cortas y algunas mediciones largas. Largas me refiero a más de 50 metros, entre 50, 100, inclusive 150 metros si se puede, y los equipos de medición, la fuente de los equipos de medición les ayudan a hacer las mediciones. Eh, para caracterizar el suelo inferior, las mediciones cortas normalmente se pueden utilizar para sacar un modelo de suelo, perdón, para tener la resistividad de la capa superficial, y las mediciones largas para modelar o caracterizar las capas inferiores. ¿Ya? Otros desafíos es el análisis de las fallas, lo que les comentaba anteriormente.
es necesario contar con información detallada en el sistema de media tensión y alta tensión, eh, entender la puesta a tierra de todo el sistema en conjunto, tanto de alta tensión y media tensión, lo que les comentaba en cuanto a tipo de conexión de transformadores, cómo están los aportes y las redes de secuencia cero. Eso hay que entenderlo bien para poder tener un panorama más claro en cuanto a las corrientes de falla con las cuales vamos a evaluar el parque solar, ¿ya? Entender los aportes de la falla, aquí, bueno, aquí hubo un paréntesis, faltó, es decir, lo que viene por el punto de conexión, lo que puede aportar el parque, las corrientes de retorno por tierra, eh, el, ¿cómo se llama? Determinar también los peores puntos de falla, no necesariamente porque eh, la falla tenga una magnitud grande sea la peor, hay que evaluar la magnitud de la falla y el tiempo de despeje de falla y ver cuál de los dos genera, digamos, más riesgos de seguridad en las instalaciones. ¿Listo? Hacer diferentes análisis, diferentes puntos de falla, análisis de las contribuciones, como les comentaba, y también ver el tema del factor de división de corriente de manera apropiada. En ocasiones es posible aplicar algunos factores de división de corrientes determinados por la norma. Depende obviamente de cómo está estructurada la conexión de tierra integral de todo el sistema, porque en otras ocasiones es bueno simplemente hacer análisis un poco más detallados en los que se tenga en cuenta el retorno de la pantalla de los cables, se tenga en cuenta obviamente la cantidad de líneas también que llegan a la subestación elevadora y bueno, entre otros aspectos. ¿Ya? Digamos, no es trivial determinar la peor corriente de falla o las corrientes de falla. Y el último desafío, gran desafío, es la herramienta de cálculo que se requiere para analizar este tipo de estudios. ¿Ya? Aquí quiero ser bien tajante y bien claro. La aproximación equipotencial en general no se aplica para parques solares. ¿Ok? Tenemos un video en nuestro canal de Hertz de YouTube en donde hablamos un poco entre las diferencias del modelo equipotencial y otras herramientas, en caso tal de que quieran ahondar un poco más en esto. Pero en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver que en el caso tal de una falla en el extremo superior derecho, vemos cómo el voltaje o el GPR la elevación de potencial en la Tierra disminuye a lo largo de la malla, y esto es dado a que se considera para los estudios no solo la resistencia de la malla, sino las impedancias propias e impropias del sistema y las impedancias mutuas, que son más importantes, ¿ya? Esto es de las cosas más importantes de desafío, digamos, y para transmitirles que los modelos en parques solares tienen o se recomienda que consideren la impedancia del sistema de puesta a tierra y no solo la resistencia. Ya los modelos equipotenciales conocidos en la actualidad consideran solamente la resistencia de la malla y en parques de este tamaño ya la parte inductiva del parque, inclusive capacitiva, puede hacer una gran diferencia en cuanto al módulo total de lo que sería la impedancia total del sistema de puesta a tierra. ¿Ya? Aquí uno pasa de hablar de resistencia de la malla a impedancia de la malla. ¿Listo? Es decir, la simplificación del modelo equipotencial puede ser peligrosa. No es posible usar cálculos manuales, es decir, las planillas, fórmulas de la IEEE no son recomendadas, la misma norma en algunas secciones lo menciona, así que no es recomendable usar este tipo de metodologías que se utilizan para sistemas más pequeños o de subestaciones en sistemas de parques solares. Es necesario el uso de software especializado. En medio de esto, igual evitar usar las herramientas que ignoren la impedancia del conductor, es decir, evitar usar las herramientas que todavía eh, consideren el modelo de equipotencialidad, ¿ya? También es bueno utilizar herramientas que ya permitan modelar el suelo de mejor manera, es decir, utilizar modelos multicapa, más de 3, ojalá inclusive 5, y multizona, por lo que les explicábamos anteriormente. Con todo esto es necesario realizar simplificaciones en ocasiones para la modelación del parque debido a las capacidades computacionales y también es necesario plantear
la evaluación por regiones de la malla. ¿Ya? Algunas consideraciones adicionales también. Se debe, bueno, analizar qué sucede con el cerco perimetral o con el vallado. ¿Listo? Es algo muy importante ver escenarios en los que pueden generar riesgos transferidos o inducidos peligrosos al vallado que esté cerca y ver cómo es la mejor manera de poner a tierra ese cerco perimetral. Y también, bueno, un desafío muy importante es también las pruebas en terreno. No solo las de resistividad que hablamos anteriormente, que tal vez son más fáciles de sortear, sino las mediciones finales, la medición de resistencia de la malla que la normativa siempre establece que debe ser al menos 6,5 veces la diagonal de la malla. Entenderán en un parque solar que tenga dimensiones bastante grandes, hacer esto es simplemente no viable porque no es práctico, ¿ya? O sea, no hay forma de medir confiablemente una resistencia a puesta a tierra de una malla de un parque solar por encima de los, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros, eh, utilizando esta metodología. Entonces, son desafíos bien importantes que tienen que ser abordados para poder dar respuesta, digamos, a los problemas de ingeniería. Ahora, para entrar en la parte final del webinar, queremos presentarles un caso de estudio. Este caso de estudio es cortesía de XGS Lab Software, XGS Lab y, bueno, sus partners internacionales. Eh, XGS Lab Software es una de las herramientas, bueno, más adecuadas para este tipo de estudios a nivel mundial, así que por eso la queremos utilizar como herramienta, digamos, de presentación del caso, ¿ya? El caso base, bueno, es el mismo que le mostramos anteriormente, el que les explicamos, ¿cierto? Para resumirles un poco, aquí simplemente vamos a evaluar 3 puntos de falla, ¿listo? Uno en la esquina superior izquierda, otro en la esquina superior derecha y uno en la zona central, puede ser en la malla, en el punto de interconexión, o en alguno de los CTs o inversores cercanos a la subestación. Es importante también que la herramienta permita eh, indicar el punto de falla en el cual queremos evaluar el sistema, ¿ya? También los puntos de falla, como comentaban anteriormente, dependen bastante de toda la configuración del sistema de puesta a tierra. Por ejemplo, este parque solar, en función de su conexión, de su transformador aquí en la subestación elevadora y de su conexión en el transformador que llega al lado de acá, puede tener o no aportes a corrientes de falla monofásicas o corrientes de falla por tierra en estas zonas, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, consideramos que el sistema es Y-Y o estrella-estrella, como se conoce, aterrizado, claro, pueden haber muchas posibilidades de corrientes de falla en este sistema, pero hay parques solares en las que el sistema colector lo dejan en delta sin aterrizar, ¿ya? Y está aterrizado en ocasiones por un zigzag, lo cual limita las corrientes de falla, ¿listo? Entonces, en ocasiones, por ejemplo, cuando un transformador tenga Y en alta, Y en media, aterrizado en ambos, y un delta terciario, esa compensación, y hayan aportes, grandes aportes al sistema colector por la fuente, también es importante considerar el aporte que puede venir por la delta. Es decir, si hay una falla en este inversor, ¿cierto? Va a venir obviamente una corriente de falla por el sistema y va a venir un aporte que va a salir por la delta. Entonces uno puede en este tipo de análisis decir que aquí, por ejemplo, pueden haber 10 kiloamperios, ¿cierto? Pero por aquí está retornando por la misma malla 4 kiloamperios. Entonces se modela 10.000 amperios o 10 kiloamperios entrando a la malla y 180 grados saliendo de la malla en ángulo. Se puede modelar lo que sale de la delta para hacer, digamos, más completo el análisis o el estudio, ¿ya? No significa que en realidad estas fallas todas sean simultáneas, sino que se pueden evaluar una por una o se pueden evaluar diferentes puntos de falla o diferentes inyecciones en el mismo caso que se desee evaluar. ¿Ok?
Al final, disculpen, al final esta evaluación de los puntos de corriente más crítico es algo, como les comentaba, que se debe realizar y se debe definir para poder evaluar en el estudio. Ahora, considerando solamente, digamos, que la falla ocurra aquí en el sistema noroccidente de nuestro caso de estudio, podemos ver en esta gráfica cómo la elevación de potencial se eleva sobre los 2800 volts, ¿cierto? Pero quiero que presten atención sobre todo aquí a la parte verde del cerco perimetral. Ya en el cerco perimetral podemos ver cómo la transferencia de voltaje debido a una falla cercana al cerco puede alcanzar del orden de los 1000 amperios, un poco más, ¿ya? En otras zonas puede que no, pero la parte cercana al parque eh, el cerco cercano a la zona de falla en el parque puede provocar este voltaje transferido, ¿ya? Eh, Esa misma zona, si nosotros la evaluamos ya para el tema de potenciales de paso y contacto, eh, tenemos este resultado. Quisiera explicarles un poco antes de continuar. Las áreas amarillas, perdón, las áreas verdes que se ven en esta figura son las áreas donde los potenciales de paso y contacto cumplirían con los límites permitidos. Esto es una gráfica tipo semáforo que es es una herramienta muy buena para entender rápidamente dónde pueden estar presentándose los problemas. Podemos ver que el área verde sería segura, pero es un área muy pequeña. El área amarilla es el área donde el potencial de paso se cumple, pero no se cumple el potencial de contacto. Es decir, el potencial de contacto estaría por fuera de los límites permitidos calculados de acuerdo a la norma. Y bueno, en esta área es justamente donde van a estar todo el arreglo de paneles solares con sus strings, con los postes, todo el sistema y eventualmente una persona trabajando en este punto podría tener riesgo porque ya va a estar en contacto con estructura metálica en el parque, ¿ya? Para abordar esta problemática que se puede presentar o se presenta, una de las soluciones es considerar como parte del sistema de puesta a tierra el sistema de puesta a tierra auxiliar, que era lo que comentábamos también anteriormente, todo lo que tiene que ver con cómo se conectan las incas, los postes de todas estas estructuras solares, ¿cierto? Entre sí, cómo se conecta por encima también del suelo la estructura, si es equipotencial. Y en este caso nosotros hemos considerado el sistema auxiliar de solo esta zona donde estamos presentando la falla, ¿cierto? En donde se han modelado obviamente los postes uno por uno y se han modelado que están conectados equipotencialmente digamos, por la estructura o puede ser por cables que vayan también paralelos a las estructuras, ¿ya? En este caso se puede ver como la zona verde, que es la zona de interés de seguridad, cubre la parte donde están los paneles que están a disposición de contacto. Por acá puede haber una sola amarilla, pero esta zona amarilla en realidad no significa un riesgo porque no hay algo que puedan tocar aquí sobre la tierra, ¿ya? Entonces, digamos que estaría relativamente seguro esta zona, igual que las zonas amarillas de acá. Lo que nos interesa es evaluar justamente que las tensiones de paso y contacto se cumplan donde hay equipos que puedan ser tocados sobre todo las de contacto, para la seguridad del personal. ¿Listo? Y las zonas en amarillo puede gente transitar sin problema a pie porque las tensiones de paso se cumplen sin problema. ¿Ya? Eh, esta es una gráfica de la elevación de potencial que puede, o el GPR, la elevación de potencial en la Tierra que puede o que se presenta en caso de no considerar el sistema de puesta a tierra auxiliar. Podemos ver cómo la elevación o el potencial de tierra disminuye grandemente desde el punto de falla hasta alejarse al área de acá más lejana donde están los paneles. Es decir, pasamos de 2500 amperios, voltios a cerca de 600 voltios acá. Es decir, el gradiente entre estos puntos o la variación del potencial de tierra
es bastante pronunciado y eso es generalmente lo que presenta estas diferencias de tensiones que pueden ser peligrosas para las personas. Cuando consideramos el sistema auxiliar, podemos ver también cómo ese gradiente o el potencial de tierra tiene un comportamiento menos pronunciado y por lo mismo es posible lograr estas condiciones de seguridad en el parque solar o en las zonas de interés del parque solar. ¿Ya? Si hacemos el mismo ejercicio en la zona central, haciendo una falla cerca de un centro de transformación a la subestación, podemos ver igualmente cómo la subestación puede cumplir, digamos, pero porque tiene gravilla, ¿cierto? Y eso ayuda a elevar los límites de potencial de paso y contacto, pero estas zonas no cuentan con eso, entonces pasa lo mismo, hay zonas donde es inseguro y es necesario modelar con más detalle el sistema auxiliar para evaluar de forma más tal vez real o completa la zona del parque de interés. ¿Ya? Vemos también el mismo caso en el que potencial tiene un gradiente, una pendiente, una variación muy amplia y considerando el sistema auxiliar, la variación es menor. ¿Listo? Finalmente, y para acabar, presentarles el último caso de falla que es el del extremo nororiente, ¿cierto? En la esquina superior derecha. Y en este caso es donde la falla tiene un valor, una magnitud un poco menor, pero que visto desde este punto la resistencia o la impedancia del sistema de puesta a tierra es mayor, ¿ya? En estos análisis la impedancia del sistema de puesta a tierra varía en función del punto de falla donde yo esté inyectando, ¿listo? En este caso queremos mostrarles a pesar de haber considerado el sistema auxiliar de puesta a tierra, podemos ver que inclusive sí se presentan problemas o zonas en amarillo en las cuales hay riesgo de potencial de toque, ¿ya? Esto es muy importante, no necesariamente por considerar o por asumir que modelar la red auxiliar o no por considerar la red auxiliar, vamos a asumir de que la zona es segura, ¿ya? En este caso podemos ver que en realidad, considerando el sistema auxiliar, aún así se presentan problemas de tensiones de toque en las cercanías de las estructuras del parque solar y eso obviamente no cumple con los criterios de seguridad. Por ende, en estos casos hay que realizar algunas mejoras a estas zonas en las cuales se presenten problemas. Por ejemplo, nosotros hemos planteado realizar llevar un conductor de tierra un poco aquí al paralelo, perdón, de manera vertical con el sistema, lo cual ayuda un poco a ampliar esta cobertura de tensiones de paso y contacto y mejorar un poco el reticulado aquí alrededor también que existía justo en esta zona donde se podía ver este problema. De esta forma podemos nosotros ya garantizar que esa zona no tendría problemas en cuanto a tensiones de paso y contacto. Eh, con eso, digamos, nosotros queremos finalizar esta presentación. Sabemos que ha sido un poco rápida tal vez, pero ha sido una introducción a lo que necesitamos saber en estos nuevos grandes sistemas de puesta a tierra. Necesitamos saber cómo enfrentar los desafíos para poder tener nosotros las respuestas adecuadas con el uso también de herramientas adecuadas para esto. Les reitero también, vamos a tener una serie de webinars sobre esto. Este es el segundo de una serie que estamos realizando. Pueden ver los otros que hemos realizado en nuestro canal de YouTube para poder también ahondar en temas que tal vez aquí hemos pasado un poco más rápido por honor al tiempo y para dar detalle más a lo que compete. Entonces, por mi parte, agradecerles la asistencia. Eh, Quedamos ahora en una sesión breve de ronda de consultas, preguntas, en caso que tengan, para poder resolverlas. Muchas gracias. Sí, Claudia. muchas gracias, José Rodrigo, por tu presentación. Como verán, pues es un tema bastante extenso y pues cualquier duda que tengan, por favor,
Con todo gusto estamos para resolverla. Hay una sección de preguntas. A ver, por aquí veo algunas preguntas. Permítanme un momento, por favor. ¿Alguien alzó la mano? A ver. No veo acá. Aquí no veo que tengamos preguntas por el... Ah, sí, ya acabo de ver una pregunta. Dice por aquí, bueno, es una pregunta de Juan Sebastián Abello. Dice, buen día, me gustaría saber por qué motivos recomiendan no equipotencializar la malla del cerco con la malla del parque solar. Gracias, Claudia. La verdad es que no recomendemos, es una práctica habitual no hacerlo para evitar que cuando haya una falla en el sistema de puesta a tierra, adentro del parque, estos voltajes se transfieran directamente por los conductores que están equipotenciados al vallado o al cerco perimetral. Es una práctica habitual no hacerlo, ya que si se desconecta, se van a evitar transferir este tipo de potenciales y obviamente vamos a poner más en seguridad o resguardar a las personas que estén afuera del parque. Yo creo que para muchos es conocido que estos parques, aparte de ser grandes, muchas veces llaman la atención de las personas y las personas afuera se paran a tomar fotos, paran a verlo, diferente a una subestación tradicional en la que en realidad normalmente no pocas personas están muy pendientes de ella. En este caso, tenemos que obviamente considerar a las personas que están afuera del cerco, pero aparte de que independiente de que sea una práctica habitual, es un resultado del estudio el recomendar si se puede conectar o no. Nosotros hemos tenido estudios en los que en realidad conectar el cerco no ha llevado a problemas de tensiones de paso y contacto, evaluando para personas que están afuera, ¿ya? Personas fuera del parque que obviamente no tienen implementos de seguridad, y si se evalúa en detalle que conectar el cerco al parque no trae consecuencias para las personas afuera de la subestación, no habría problema, pero eso debe ser justificado. En ocasiones, simplemente por práctica, se parte con la idea de tenerlo desconectado y aterrizarlo de forma local cada ciertos metros. Ok, bueno, por aquí nos pregunta Patricio Cobos que si va a estar disponible la presentación. Sí, efectivamente se va a compartir por nuestros canales. Está siendo grabada y pues la vamos a compartir con todos ustedes con gusto. Creo que se les manda una notificación para que puedan acceder a la misma. Bueno, la siguiente pregunta dice, de Catherine San Martín, dice, ¿cómo son las conexiones en la práctica que se ven en la última diapositiva? Los puntos indicados serían electrodos con su hilo conductor, la barra donde iría el hilo, ay, perdón, es que se me fue como muy rápido. La barra donde iría el hilo del sistema equipotencial sería a la subestación de media tensión. Eso es parte justamente de lo que la ingeniería o el estudio recomendaría, ¿ya? Normalmente todos estos sistemas o el panel solar tiene que estar equipotenciado, tanto sus postes por la misma estructura o por cables aparte, eso pueden ser recomendaciones del estudio de la ingeniería, y van conectados a través de un cable, ese es el mismo cable que lo vimos en la presentación al inicio, de media tensión, puede ir ahí directamente, hay varias formas de hacerlo, pero en general sí se recomienda que todo esté equipotenciado, ¿ya? No necesariamente que esto vaya directamente a la subestación, porque siento que no habría mucho valor, porque si todo está equipotenciado, la idea sería equipotenciar al lugar más cercano, ¿ya? Y obviamente después de realizar el estudio, verificar si esa equipotencialización eh, necesita algún refuerzo adicional como el que nos tocó hacer en este caso, ¿ya? Entonces, en este caso, la idea es que este reforzamiento que se hizo vaya directamente tocando tal vez a la malla de media tensión, que sería la malla de los CTs, ¿ya? Eh, Independiente de la red auxiliar, digamos, de, de, de los paneles y de los incas y de los string inverters que haya definido el área de ingeniería. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Fernando Ramos. Dice, respecto a la conexión del parque fotovoltaico y la subestación elevadora,
¿qué tan requerido es la instalación del transformador tipo zigzag para la disminución de la corriente? Sí, se me escuchan, ¿cierto? Sí, sí, te escuchamos. Ya, que Ujú, parece que se sí. cortó por un momento. Mira, eso también, o sea, si bien tiene un impacto en el sistema de puesta a tierra y para un sistema de puesta a tierra es recomendable que que el sistema colector tenga o esté, digamos, en delta por un tema de que a nosotros nos favorece tener menores corrientes de falla en esos puntos. También se sale un poco del alcance también de la malla. Muchas veces se hace eso por otras condiciones eh, del parque, como temas de continuidad y que pueda continuar en ciertas operaciones, o tema también de evaluación de los cables, que son otras disciplinas aparte de esto. Para nosotros, en nuestro caso, claro, los casos en donde el sistema de media tensión está de cierta forma aislado y aterrizado con un transformador zigzag, eso hace que limite las corrientes de falla que pueden presentarse en todo el sistema colector, ¿ya? Pero independiente de eso, hay que evaluar entonces las corrientes de falla que se presenten en la subestación elevadora o la subestación de interconexión. Normalmente cuando ocurre este caso, que los transformadores de la subestación elevadora son en delta, tienen un Y en alta tensión, que no es habitual normalmente en este tipo de aplicaciones, no, o sea, es habitual, perdón, y eso genera que entonces en 220 o en 110 sí hayan fallas fuertes y esas fallas a la subestación elevadora, estar conectada con el parque solar, se debe considerar ese punto de falla. Es decir, no solo la falla en el sistema de colector es importante, sino que depende de cómo está conectado todo, de la conexión de los transformadores, del sistema de puesta a tierra, así como está mencionado. Eso. Bueno, aquí hay bastantes preguntas. Voy a tratar de, de leerlas. Y todavía tenemos tiempo, afortunadamente. Bueno, otra pregunta de Damián Vizcarra. Dice, dado que no se recomienda el uso de la IEEE 82000, ¿qué guías, normas utiliza el ingeniero para el cálculo de la malla de tierra en plantas fotovoltaicas? Muy buena pregunta. Hay una guía de la IEEE, que es la IEEE 2578 del 2020. Esta guía complementa a la IEEE 80 del 2013 y la amplía para parques solares, ¿ya? Como tal, la misma normativa IEEE 80 del 2013, pueden ver, como les comentaba, un video anterior en nuestro canal de YouTube, ahí creo que colocamos la sección en donde la misma normativa dice que para casos particulares no hagan uso de la metodología que ellos plantean, que es una metodología simplificada, con ecuaciones simplificadas, sino que hagan uso de software, ¿ya? Casos son cuando, por ejemplo, las mallas son muy grandes, son de formas extrañas, tipo también de parques eólicos, que las mallas son redondas alrededor de los parques eólicos. Cuando el modelo de suelo sea más de una capa, normalmente las ecuaciones simplificadas de la IEEE se utilizan y ellos, la misma normativa las promueve cuando el modelo de suelo sea uniforme de una capa, cosa que es poco habitual. En realidad la mayoría de sistemas, el 90-95% de las zonas que se miden tienen al menos dos capas, ¿cierto? Y obviamente cuando se quieran ver otro tipo de detalles. Entonces, eh, como tal, siempre ya la metodología de la norma IEEE, si bien es válida enmarcado en sus limitaciones, la misma norma recomienda hacer uso de ecuaciones o de elementos computacionales, sea por elementos finitos, otros tipos de aproximaciones, validados obviamente, y hacer uso de este tipo de herramientas. Por eso, uno de los desafíos grandes es identificar los límites de la metodología de la IEEE, de las ecuaciones simplificadas, que también son equipotenciales, los límites de otros software comerciales que inclusive se venden mucho, pero que también son equipotenciales y que no serían aptos para simular este tipo de parques solares, y los límites de las herramientas tal vez un poco más avanzadas que permiten hacer simulaciones considerando la impedancia del sistema y por ende la frecuencia, ¿ya? La frecuencia, uno inyecta la corriente y tienes que decirle la frecuencia a la cual es inyectada esa corriente, la frecuencia del sistema, en este caso si es una falla en el sistema. Bueno, aquí hay otra pregunta, dice de Michelle Sion, perdón si no se pronuncia así, dice, en el ejemplo, la falla presentada en la subestación está hecha en el lado de media tensión o alta tensión del transformador elevador. En el ejemplo, lo hicimos en la parte de media tensión del transformador, no en la parte de alta, ¿ya?
pero como les digo, depende de la conexión. En ocasiones que el transformador sea Y en alta y delta en media, la falla hay que considerarla en el punto donde está el transformador, donde le entran los cables o en el lado de alta del transformador. El software permite justamente tú identificar el conductor o el conductor cercano por el cual se estaría viendo esa falla. Entonces, en el caso de nosotros lo hicimos en media, pero puede evaluarse, digamos, un número indeterminado de condiciones de falla. Y aquí es donde está igual el tema de que este estudio tampoco se vuelva muy largo. Muchas veces intentan comparar que los estudios de mallas a tierra normales deben costar igual o deben durar el mismo tiempo que un estudio de un parque solar, cuando en realidad son estudios que comparten teoría, que comparten conceptos, pero que en la práctica son estudios que conllevan a mucho más trabajo, mucho más desarrollo, identificar todos los puntos de falla, evaluar diferentes escenarios, tiempos de simulación, herramientas de simulación y, y eso. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿el software puede distinguir el material de la malla con el material de las incas? Correcto, sí. Al menos esta herramienta permite que cada conductor que uno modele tenga un material diferente, sea aluminio, sea acero, sea cobre, sea inclusive cables aislados. Es decir, nosotros podemos simular un cable enterrado, aislado por una chaqueta, digamos, de caucho, de plástico, y ver cómo en realidad ese conductor está aislado, está enterrado, pero de cierta forma aislado, no está tocando directamente. Entonces es posible simular las cintas como postes de metal, ¿cierto? Con un diámetro particular para tener obviamente más precisión en la simulación. Inclusive el vallado también permite simularlo con postes y digamos el acero común, que es el que se utiliza para los cercos perimetrales o el vallado. Sí, aquí hay otra pregunta del ingeniero Héctor Perdomo, bueno, que está un poco relacionada con lo anterior. Dice, ¿las vigas de torsión de los trackers o seguidores son considerados como conductores o parte de la malla de puesta a tierra? Eso es buena pregunta. Es buena pregunta. Depende mucho de la certificación que tenga la estructura. Hay una certificación similar, ahora no recuerdo el nombre, creo que es igual la UL 27 algo, que normalmente las estructuras, si vienen con esa certificación sí garantiza que todo el sistema sea equipotencial. Entonces uno podría considerarlo como equipotencial. Pero hay en otras ocasiones que en realidad esa estructura no viene con esa certificación y la equipotencialidad se hace por medio de cables. Nosotros hemos visto cables de tierra que pasan de un panel a otro, ¿cierto? O puede hacerse inclusive por el mismo suelo. Depende mucho de la ingeniería, depende mucho del tipo de estructuras que están comprando. Eh, pero si es una estructura que no está certificada, hay que revisar el sistema de puesta a tierra auxiliar y ver si en realidad puede ser equipotencial. Se pueden hacer mediciones de equipotencialidad y con eso poder, digamos, tomarlo así para simulaciones o estudios. Ok, aquí otra pregunta de Francisco Lavoz. Dice, muchas gracias por la presentación y a continuación mi pregunta. ¿En qué condiciones ustedes recomiendan realizar la interconexión de la subestación con el resto de la malla del parque? Eso se da mucho, inclusive por lo que se llama, no lo vimos en esta presentación, por lo que se llama por los voltajes inducidos. Es decir, normalmente cuando uno tiene una falla en un electrodo o en una malla de puesta a tierra, el potencial tiende a subir en la malla y apenas se aleja de la malla, baja rápidamente a cero. En este caso, depende mucho del modelo del suelo, de cómo es esa atenuación entre un lado y otro, y depende mucho también de las prácticas de las empresas solares fotovoltaicas que hacen ese tipo de ingeniería, promover o no la interconexión de la malla del parque solar con la malla de la subestación elevadora. En ocasiones, dependiendo de la distancia, no siempre está pegada aquí cerca. Cuando está pegada a la malla, eventualmente o seguramente si tienes falla en la subestación elevadora, vas a inducir voltajes en la otra malla por la cercanía, ¿ya? Entonces, bueno, en eso hay que evaluar y si es mucho lo que se induce, bueno, conéctenlas porque va a ayudar a tener, suena como sistemas de puesta a tierra en paralelo. Pero si la malla está un poco alejada, puede que sea, no sé, por decirte algo, 100 metros, 200 metros, y se evalúa que el potencial que se está induciendo no es mucho, es posible no conectar las mallas y así evitar transferir potenciales peligrosos de la malla de la elevadora
a la malla del parque solar. Pero eso es parte inclusive del estudio, verificar cómo podría ser este tipo de interacción entre la conexión o no conexión de las mallas. Bueno, aquí hay otra pregunta de Armando Lozano. Dice, ¿qué incidencia tienen los armónicos con respecto a los cálculos del sistema de puesta a tierra? Bueno, en este caso no se considera ese tipo, si bien puede considerarse para otros eventos de calidad de energía, otras necesidades de calidad de energía, el software como tal evalúa simplemente una corriente inyectada en un punto de la malla a una frecuencia. Puede ser a la frecuencia del sistema 60, 50 Hz, o puede ser en zonas en las que en realidad caen rayos, que igual se puede evaluar un evento tipo rayo, ¿cierto? Y ver cómo se comporta el sistema de puesta a tierra. Pero no es posible, al menos en esta herramienta, hacer alguna evaluación de cómo se comportaría el sistema de puesta a tierra debido a armónicos presentes digamos, que estén circulando por el mismo. Así que no es el objetivo como tal, tampoco lo cubre la norma, así que puede ser un estudio dado por otro, digamos, por otro tipo de requerimiento. Bueno, y creo que ya para finalizar vamos a esta última pregunta. De todas maneras, las preguntas que no hayamos alcanzado a responder acá, con todo gusto vía correo electrónico les podemos enviar la respuesta. Una pregunta de Julio Alfonso Samame Mogollón. Dice, ¿cómo se aplica la norma IEEE 80 a la parte de transformación DC cuyas estructuras de los paneles están conectados a la malla? Em, la verdad es que, como les comentaba, son un complemento la nueva normativa, la 2778 y la IEEE 80. La manera de aplicación, y lo dice no solamente, bueno, la normativa, sino al menos la normativa en Chile, por ejemplo, también promueve la equipotencialización, ¿ya? Entonces es una práctica recomendada que todas las estructuras estén equipotenciadas o estén conectadas a la malla de puesta a tierra principal del parque, ¿ya? Y la norma también lo lleva de esa forma, no recomienda otra cosa. Y es lo que nosotros igual también recomendamos. Dado sea el caso que por alguna razón esas estructuras no estén puestas a tierra, habría que evaluar qué efecto hay de que no estén puestas a tierra y ver si en realidad es seguro o no hacerlo. Ok, bueno, pues creo que ya por el tiempo ya vamos a dar por finalizado este webinar. Tenemos aquí nota de todas sus preguntas y con todo gusto pues también pueden escribirnos a nuestros correos. No sé, José Rodrigo, si quieres compartir los correos para que se Eh, pongan en contacto con nosotros. Yo creo que cuando el webinar nos deja una lista de preguntas en Excel y nos deja los correos de las personas, entonces desde ahí nosotros les respondemos directamente y bueno, ahí quedan con nuestras credenciales y nuestros datos también. Perfecto, pues muchas gracias a todos por su asistencia y pues los esperamos en los próximos webinars que estamos programando. Gracias, José Rodrigo, por tu presentación y pues quedamos a sus órdenes para cualquier cosa que requieran. Muchas gracias.